La inteligencia artificial generativa nos ayuda a crear historias más creativas, pero también, y aquí está la clave, más parecidas entre sí. Hola y bienvenidos. Hoy vamos a analizar a fondo una de esas contradicciones que definen nuestra época. Totalmente. Por un lado, tenemos la promesa de la inteligencia artificial como una musa, ¿no? Una herramienta para derribar para siempre el bloqueo del escritor. El miedo a la página en blanco. Exacto. Pero, por otro, está el miedo. El miedo a que esa misma herramienta, pues, nos guíe a todos por la misma autopista, creando un mundo donde todo es correcto, pero nada es verdaderamente nuevo. La gran pregunta. ¿Es una musa o es una máquina de uniformizar? Esa es. Pues para intentar arrojar algo de luz, hoy no vamos a basarnos en opiniones, sino en datos. ¿Cómo nos gusta? Como nos gusta. Tenemos sobre la mesa un estudio experimental increíblemente detallado, muy bien diseñado, de la University College London y la Universidad de Exeter. O sea, fuentes de primer nivel. De primerísimo nivel. Y la misión que nos hemos propuesto es, desgranar los hallazgos de este estudio pieza por pieza. Veremos cómo afecta realmente la IA a la producción creativa, quién se beneficia más y, quizá lo más importante, cuál es el coste oculto. Fantástico. Vamos a meternos de lleno en ello, porque el planteamiento inicial ya me parece brillante. Lo enmarcan en dos conceptos, la IA como trampolín o como ancla. Exacto. Y la idea del trampolín la entiendo perfectamente. Es que recuerdo horas mirando un cursor parpadeante. Si hubiera tenido una IA que me diera un borrador, aunque fuera malo, lo habría considerado una bendición. Es ese primer empujón. Es una experiencia universal, yo creo, para cualquiera que crea algo. Pero la contrapartida es la idea del ancla. Claro. Piensa en ello. Una vez que tienes una sugerencia inicial, sobre todo si es bastante buena, es muy difícil ignorarla. Tu propio pensamiento, en lugar de explorar libremente, empieza a orbitar en torno a esa primera idea. Te condiciona. Te condiciona, te limita, y sin que te des cuenta, esa ayuda se convierte en un ancla, que te impide navegar hacia aguas más originales. El experimento se diseñó justo para medir la fuerza de estas dos corrientes. Vale. ¿Y cómo lo midieron exactamente? Porque una cosa es la teoría y otra ponerlo a prueba. Pues la metodología es muy sólida. Reclutaron a 293 personas. Escritores los llaman. Sí, escritores, entre comillas, porque no eran necesariamente profesionales. Podía ser cualquiera. Y los dividieron de forma totalmente aleatoria en 3 grupos. A ver, que lo entienda bien. Un grupo de control, me imagino. Exacto. El primer grupo, los solo humanos, tenían la tarea de escribir sin ningún tipo de ayuda. A pelo. Vale. El segundo grupo, humanos con una idea de IA. Tenía la opción, si quería, de solicitar una idea inicial generada por GPT-4. Unas frases para empezar, ¿no? Eso es, 3 frases para arrancar una historia. ¿Y el tercer grupo tenía? Un menú de ideas, por así decirlo. Precisamente. El tercer grupo, humanos con 5 ideas de IA. Podía pedir hasta 5 propuestas distintas y elegir la que más les gustara, o combinarlas. Ah, eso es fundamental. Es clave, porque el estudio no solo mide el efecto de la IA, sino también el efecto de la elección que el humano puede ejercer sobre las propuestas de la IA. Entendido. ¿Y qué tenían que escribir? La tarea era idéntica para todos. Una historia corta, muy breve, de solo 8 frases. Ah, muy concreto. Sí. Podían elegir entre 3 temas clásicos. Una aventura en alta mar, una en la jungla o una en otro planeta. Vale, tenemos las historias. Pero claro, ¿cómo se mide la creatividad de forma objetiva? Esa es la pregunta del millón. Y ahí es donde entra la segunda fase del experimento, la que le da toda la credibilidad. Reclutaron a un segundo grupo de 600 personas, los evaluadores. ¿600? Sí, una muestra grande. Su única tarea fue leer las 293 historias y puntuarlas. Y lo crucial, y esta es la clave de todo, es que era una cata a ciegas. ¿No sabían nada? Ni la más remota idea de qué historias eran puramente humanas y cuáles habían tenido ayuda. O sea que no había prejuicios. Solo el texto y la opinión del lector. ¿Y qué medían? ¿Si les gustaba y ya está? No, medían 2 ejes que los psicólogos consideran fundamentales en la creatividad. Por un lado, la novedad. Es una historia original, rara, inesperada. Vale. Y por otro, la utilidad. Es apropiada, coherente, tiene sentido, se podría publicar. Porque una historia puede ser muy novedosa, pero ser un completo disparate. Claro, la creatividad necesita las dos cosas. Exacto. Vale, el escenario está montado. Tenemos a los escritores, tenemos a los jueces imparciales, y aquí es donde yo esperaba un resultado ambiguo, quizá una ligera mejora.
pero los datos son bastante rotundos, ¿no? Son sorprendentemente claros. Las historias escritas con ayuda de la IA no fueron un poco mejores. Fueron evaluadas como significativamente más creativas en ambos ejes. ¿Tenemos cifras? Sí. Si vamos a los números, las historias con asistencia de IA obtuvieron, de media, una puntuación un 6,7% más alta en novedad ¿6,7? y un 6,4% más alta en utilidad. Un momento, eso es muchísimo en una escala de evaluación. O sea que no es solo una opinión. Los lectores, a ciegas, prefieren las historias co-creadas con una máquina. Eso es un golpe sobre la mesa. Y va más allá, ¿eh? El estudio fue más allá. Se les preguntó a los evaluadores por sus impresiones generales. Y de forma consistente, describieron las historias asistidas por IA como más disfrutables de leer, mejor escritas y menos aburridas. Menos aburridas. Incluso destacaron algo que me parece fascinante, que tenían giros de guión más sorprendentes. O sea que la IA no solo ayudaba a escribir mejor, sino a idear tramas más interesantes. Es que es un resultado tremendo. Es un resultado potente, sí, pero hay que ver exactamente de dónde viene esa mejora, porque el diablo, como siempre, está en los detalles. Ah, claro, la diferencia entre los dos grupos de IA. ¿Realmente importa cuántas ideas te dé la máquina? ¿Hubo diferencia entre recibir una o recibir 5? Una diferencia abismal. Y aquí es donde la historia se vuelve más compleja. El grupo que tenía acceso a una sola idea mejoró la novedad en sus historias en un 5,4%. Que no está nada mal. No está mal, pero el grupo que podía elegir entre 5 ideas distintas, ese grupo mejoró la novedad en un 8,1%. ¡Wow! Y la mejora es aún más drástica en la utilidad. El grupo de una idea mejoró un 3,7%, pero el de 5 ideas se disparó, mejorando un 9%. O sea que la magia no está tanto en que la IA te dé una idea, sino en que te dé un abanico para que tú, el humano, elijas la mejor. Exactamente. La conclusión no es tan simple como la IA ayuda a crear. Es más sutil. La IA funciona mejor como una herramienta de selección y curación. Te conviertes en un editor de ideas. Eso es. El verdadero poder reside en la capacidad del humano para identificar y seleccionar la semilla más prometedora entre varias opciones. Es un cambio de rol. Pero un momento, no todos los escritores son iguales. Imagino que habría gente con una imaginación desbordante y otros a los que les costaba más. Me pregunto si el estudio tuvo esto en cuenta. Esa es la clave del siguiente hallazgo, y es probablemente el más revelador de todo el estudio. Antes de escribir, midieron la creatividad inherente de cada participante. ¿Y cómo se mide eso? Usaron un test muy ingenioso, llamado DAT, Tarea de Asociación Divergente. Básicamente, te dan una palabra, como mesa, y tienes que decir 10 palabras lo más semánticamente lejanas posible. Mide tu capacidad para generar ideas dispares. Vale. ¿Y al cruzar esos resultados con la calidad de las historias, qué encontraron? Pues algo casi contraintuitivo. Para las personas que ya eran muy creativas de por sí, las que sacaron puntuaciones altas en el test, la ayuda de la IA apenas tuvo efecto. ¿En serio? Sí, sus historias con o sin ayuda ya eran de alta calidad. No les aportó gran cosa. Pero eso es fascinante, porque lo que podría parecer una limitación de la IA es en realidad su mayor fortaleza. ¿A qué te refieres? Significa que la herramienta no es para quien ya corre a toda velocidad, sino para quien necesita un empujón para empezar a andar. Totalmente. Su verdadero poder se desató en el otro extremo del espectro. Para los escritores que partían de una creatividad inherente menor, la IA no fue una ayuda, fue un auténtico revulsivo, un cambio radical. ¿Tenemos cifras de esa mejora? Porque tiene que ser espectacular. Los números aquí son de otro planeta. Los escritores menos creativos, cuando tenían acceso a 5 ideas de IA, veían cómo la puntuación de sus historias en la categoría bien escrita mejoraba un 26,6%. ¿Un 26%? Y la de disfrutable, un 22,6%. Son saltos de calidad gigantescos. Y lo más alucinante por lo que leo aquí es que la IA consiguió que las historias de este grupo fueran evaluadas de media al mismo nivel que las de los escritores más creativos, que no usaron ayuda. Eliminó la brecha de talento. Es que es increíble. Actuó como un gran nivelador, un ecualizador. Y ese es el punto clave.
La herramienta, en su estado actual, no parece diseñada para convertir a los genios en supergenios. Su fuerza reside en democratizar un estándar de calidad. Vale, todo esto suena genial. Calidad democratizada, un estándar más alto para todos. Pero me da la sensación de que aquí hay truco. Antes mencionaste que toda democratización tiene un precio. ¿Cuál es la letra pequeña? La letra pequeña es la advertencia central del estudio, la cara B de este disco. Porque hasta ahora solo hemos hablado de la percepción humana de la calidad. Subjetividad, al fin y al cabo. Eso es. Pero los investigadores quisieron ir más allá y aplicar una medida matemática, fría y objetiva. Usaron una técnica llamada similitud coseno para analizar cuánto se parecían las historias entre sí. Y aquí saltan las alarmas. ¿Qué encontraron? Me imagino que el famoso efecto ancla del que hablábamos. El primer hallazgo fue exactamente ese. Las historias escritas con ayuda de la IA eran, de media, un 5% más similares a la idea original que la propia IA había generado. O sea, que te condiciona sí o sí. Sí, es como si te dieran un mapa. Puedes desviarte un poco, pero es muy difícil que acabes en un continente distinto. Tiendes a volver a la ruta marcada. Entendido. Pero me has dicho que saltaban las alarmas, en plural. ¿Cuál fue el segundo hallazgo? El segundo es el que tiene implicaciones mucho más profundas. No solo las historias se parecían más a la idea original. Lo preocupante es que las historias asistidas por IA también eran más similares entre ellas. Ah, El conjunto de la producción creativa se volvía más homogéneo. espera un momento, déjame procesar esto. Es una paradoja tremenda. O sea, que a nivel individual, si yo uso la IA, mi historia probablemente sea mejor. Sí, Pero a nivel colectivo, si todos usamos la IA, estamos creando sin darnos cuenta un mundo de ficción más aburrido y predecible. ¿Lo he entendido bien? lo has entendido perfectamente. Es la tensión central del estudio. Mayor calidad media a costa de una menor variedad total. Y si extrapolamos esto, imagina la industria editorial, la musical, la de los guiones de cine. Da un poco de miedo. Podríamos enfrentarnos a un futuro de estancamiento creativo, una avalancha de obras técnicamente correctas, bien estructuradas, pero con una alarmante falta de originalidad, de riesgo, de esas ideas extrañas e imperfectas que solo surgen de un pensamiento verdaderamente divergente. Una distopía creativa en toda regla, dejando a un lado la calidad y la diversidad. ¿Qué pasa con nosotros, los humanos? ¿Sentimos que el autor es menos autor si ha usado ayuda? Indagaron en eso, sí. Y los resultados son igualmente claros. Después de la evaluación a ciegas, les revelaron a los evaluadores qué historias tenían ayuda, y les volvieron a preguntar, esta vez sobre la autoría. ¿Y qué pasó? La percepción de propiedad que atribuían al escritor humano se desplomó. ¿Cuánto? ¿Se desplomó? ¿Fue algo simbólico o una caída real? Una caída en picado. Para el grupo que usó una sola idea, la percepción de autoría del humano cayó un 25,4%. Un cuarto menos temerito. Y para el que usó 5, un 31%. La conclusión es directa. A más ayuda de la máquina, menos mérito creativo te reconoce la gente. Es curioso, ¿no? Castigamos el ego del artista, pero hay un matiz interesante con el dinero. Sí, eso es. Porque al preguntarles sobre cómo repartirían los beneficios económicos, la penalización fue mucho menor. Parece que decimos, tu idea no es del todo tuya, pero bueno, el trabajo lo has hecho, así que cobras casi lo mismo. Es una distinción muy humana. Pero donde no hay ambigüedades en la ética del proceso, se les preguntó qué les parecía aceptable y qué no. La mayoría no ve un problema en usar la IA para una idea inicial. Pero intuyo que hay una línea roja muy clara. Muy clara e innegociable. Una abrumadora mayoría, el 70,2%, considera totalmente inaceptable usar la IA y no reconocerlo. La transparencia. La transparencia es la base del pacto de confianza. Y hay otra demanda que surge con mucha fuerza. Un consenso muy amplio en que los creadores originales, aquellos cuyo contenido se usó para entrenar a los modelos, deberían ser compensados. Lógico. La gente entiende que estas herramientas no crean de la nada y quieren que se reconozca y se remunere la fuente original. Es el contrato social que estamos intentando construir. Muy bien. Si tuviéramos que poner todo esto en la balanza y resumir los puntos clave de este análisis tan completo, ¿con qué nos quedaríamos? Yo creo que la balanza tiene dos platos muy claros. En uno, tenemos la evidencia de que la IA generativa funciona como un catalizador de la creatividad. Eleva la calidad media, de forma objetiva. Y sobre todo, y esto es crucial, funciona como un gran nivelador. No hace a los genios más genios,
pero da herramientas a todo el mundo para alcanzar un nivel de calidad muy alto. Ese es el plato bueno. Ese es el primer plato. Pero en el otro, y es un plato que pesa mucho, tenemos el coste, la diversidad. Corremos un riesgo real y medible de homogenización del contenido. La amenaza de un gran eco creativo. Y en medio de esos dos platos, como el fiel de la balanza, está la percepción humana, que nos marca las reglas del juego. Y esas reglas son: Ayúdate si quieres, pero sé transparente. y asegúrate de que el sistema sea justo con los creadores humanos cuyo trabajo alimenta a la máquina. Exacto. Pero me gustaría dejar una última idea en el aire, una reflexión que los propios autores del estudio mencionan como una preocupación final. A ver. Estos modelos de IA se entrenan, como decíamos, con el gigantesco corpus de texto humano que ya existe. Claro, aprenden de nosotros. El problema es, ¿qué pasa si ahora empezamos a generar contenido masivamente con la ayuda de la IA y a volcarlo en ese mismo ecosistema? ¿Con qué se entrenarán los futuros modelos? Con textos que ya han sido generados por máquinas. Se entrenarán con textos que ya han sido en parte generados por máquinas. El propio estudio apunta a que esto puede volver inestables a los modelos. La serpiente empieza a morderse la cola, entra en un bucle, se retroalimenta. Y la pregunta es: La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué le ocurre a la creatividad humana cuando la IA empieza a alimentarse de sí misma? En ese ecosistema cerrado, ¿cómo será una idea verdaderamente nueva? ¿O llegaremos a un punto en el que solo sepa remezclar sus propias creaciones, perdiendo para siempre el contacto con la chispa humana original? Una pregunta inquietante para reflexionar. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo.